Hola hermosos, ya estamos en un blog más de tu canal Charlas con Alex Sierra. Hoy vamos a ver lo que es la culpa y el sentimiento de culpabilidad. Eso pueden definir como una emoción desagradable que se produce cuando hicimos algo malo que pensamos que no deberíamos de haber hecho, o al revés, no hicimos algo bueno que pensamos que sí deberíamos de haber hecho. Este pensamiento nos hace sentir mal, genera remordimiento, tristeza, angustia, frustración, impotencia. La culpa es una emoción común en todos los seres humanos y todos las hemos experimentado en algún momento, aunque según algunos estudios las mujeres tienen mayor tendencia a sentirse culpables que los hombres. ¿Por qué ocurre esto? Probablemente la respuesta esté en la socialización. Las mujeres han sido socializadas y educadas durante cientos de años para llevarse bien con los demás, no herir los sentimientos de nadie, cuidar a los seres queridos, ser compasivas, bondadosas y sacrificarse por su familia. Es decir, mantener un buen clima emocional, sobre todo en el ámbito familiar, ha sido el papel asignado a las mujeres. Entonces es posible que exista una tendencia a la culpabilidad cuando una mujer siente que no hace suficiente, que no mira todo lo que cree que debería de hacer por su familia o sus seres queridos, o pone sus intereses por delante de los demás. Desde el punto de vista psicológico, la psicología cognitiva, la culpa o la culpabilidad se puede definir como una emoción que las personas experimentan cuando están convencidas que han provocado un daño, y suele estar implícito un sentimiento de malestar con uno mismo, es decir, suele traer un juicio negativo hacia la propia persona. La diferencia entre la culpa y la responsabilidad. El concepto de culpa hace referencia a sentirse mal con uno mismo porque cree que se ha infligido un daño a otra persona. Es juzgarnos a nosotros mismos por una acción realizada o que creemos haber hecho. La responsabilidad implica asumir que lo que he hecho ha podido dañar a otro y tengo motivación para pararlo, sintiendo que mi conducta ha sido errónea de alguna manera, pero sí sentirme mal con esa persona. Mientras que cuando nos sentimos culpables podemos pensar, me he equivocado, soy una persona horrible. Cuando nos sentimos responsables es más probable que pensemos, me he equivocado, no debería de haber hecho esto, a ver cómo puedo reparar el daño. Esa es la diferencia entre una y otra. La diferencia entre la culpa y el remordimiento es cuando una persona tiene remordimiento, siente desasosiego e inquietud por un daño causado o una conducta que juzga como inadecuada, es decir, no un daño que cree que ha causado. El remordimiento suele aparecer cuando hay una conducta objetiva que juzgó como contraria a mis valores. Como hemos dicho, la culpa, por el contrario, implica juzgarme a mí como persona por algo que creo que he hecho o he dejado de hacer, que pueda ser cierta o no, y sentir remordimiento no implica necesariamente el deseo de reparación o de haberlo hecho de otra manera. Las causas de la culpa patológica. A veces podemos sentirnos culpables por algo de forma puntual y es normal. Sin embargo, cuando prácticamente nuestro estado de ánimo permanente es sentirnos culpables, estamos entonces ante una culpa patológica. El complejo de culpa o la falsa culpa ocurre cuando nos sentimos culpables, incluso cuando no estamos seguros de que lo que hayamos hecho esté mal. ¿Cómo lo reconocemos? Nos sentimos culpables constantemente si has molestado a otra persona, analizas continuamente si podrías haber hecho las cosas mejor, te sientes culpable por cosas que no has hecho o por tener malos pensamientos, te responsabilizas si los demás están de mal humor, dices frecuentemente debería de haber hecho eso, debería de haber hecho esto otro. Por una pequeña cosa que salió mal te envuelves en una ola de autocrítica. Tienes la creencia constante de que si las cosas no salen como te gustaría, se debe a algo que deberías de haber dicho o hecho. Algunas de las causas de la culpa, según la psicología cognitiva, se deriva de una serie de creencias que tenemos que nos conducen a ver la vida a través del lente de provoco a los demás sufrimiento. Es el lente con el que lo vemos. ¿Cómo adquirimos estas ideas tan negativas sobre nosotros mismos? La culpa puede ser una conducta que hemos imitado al observar a los adultos de nuestro alrededor. Si nuestros padres decían que las cosas eran su culpa, quizás hemos aprendido que sentirse culpables es como ganarnos atención de los demás y es como se muestra que los demás se preocupan. El complejo de culpa se puede derivar también como una reacción a la conducta de padres o cuidadores, también como una respuesta a un evento traumático donde la única forma de responder para la mente del niño es procesar lo ocurrido como algo que él tuvo que haber causado.
Si los padres sufren de algún problema psicológico, el niño puede aprender que él es el causante de ese malestar. Algunos comentarios que hacen las mamás es: me vuelves loca, ¿por qué no puedes ser como tus hermanos? ¿Por qué tendría tantos hijos? Y todo esto pueden reforzar los sentimientos de culpa de los hijos. Los padres pueden manipular a un niño para que sienta culpa, incluso cuando en su intención es ser buenos padres. Esto ocurre cuando los padres no son capaces de aceptar a su hijo tal y como es. A menudo ellos mismos tienen muchos asuntos no resueltos para amar de forma incondicional. Puede que anime a su hijo a portarse bien para ganarse el afecto y la atención, y el niño se vuelve codependiente basando su personalidad y sus acciones en los deseos y necesidades de sus padres. Cualquier tipo de trauma puede favorecer la aparición de sentimientos de culpa: abuso físico, verbal o sexual, la pérdida de un ser querido, deudas familiares o la pérdida del hogar, ruptura familiar o divorcio. Estos traumas pueden facilitar que el niño solo pueda comprender qué está pasando, y él puede pensar que se debe a que él hizo algo mal. Algunos riesgos de la culpa son el trastorno. La culpa es un factor que contribuye también al desarrollo de trastornos de obsesión compulsiva, problemas de ansiedad, conductas de autolíticas, o sea, daño a uno mismo, y problemas de sueño y miedo a la intimidad y a las relaciones problemáticas. ¿Qué realmente es lo que nos provoca el sentimiento de culpa? Algunas de situaciones, o lo que vamos a compartir, son algunos orígenes y algunos tipos de culpa. Uno sería el sentirse culpable por algo que hiciste. La razón más obvia para sentir culpa es algo por lo que nosotros hicimos mal. Este tipo de culpa puede implicar el daño a otras personas, tanto físico como psicológico. Puedes sentirte culpable por haber violado tu código ético o moral, por engañar, por mentir o por robar. La culpa por la propia conducta puede ser causada también por haber hecho algo que juraste no volver a hacer, como fumar, beber, comer demasiado, etc. En cualquiera de estos casos no hay duda que esta conducta ocurrió. En este caso, el sentimiento de culpabilidad está en cierta medida justificada. Esto puede ayudarnos a tomar medidas para solucionar el problema o reparar el daño. Sin embargo, la culpa tiene implícito un sentimiento que hay algo malo en uno mismo. Nos avergonzamos por ser como somos y además le damos vueltas continuamente a eso que hemos hecho mal. No se puede cambiar lo ocurrido, no importa lo que nos castiguemos por ellos. Cometer errores es algo natural. Por ello, aceptar lo que ha ocurrido, disculparnos o pedir perdón y averiguar qué podemos hacer para no volver a pasar es una forma más sana de enfrentarnos a la culpa. Si has violentado tus propios estándares personales, el abuso de alcohol o engañar a tu pareja o cosas de ese estilo, puedes evitar volver a caer en el futuro buscando apoyos de otra persona o ayuda profesional. También hay que tener en cuenta que tendremos una tendencia a considerar de mayor importancia nuestros actos de la que realmente tienen. Es imposible que la acción por la que te estés atormentado haya pasado inadvertida. Otro punto sería sentirse culpable por algo que no has hecho, pero quieres hacer. Estás a lo mejor pensando en cometer un acto que se desvía de tu código moral, que es deshonesto, injusto o ilegal. Quizás has deseado a alguien que no es tu pareja. Es cierto que no has cometido el acto, pero el simple hecho de contemplarlo viola tus propios principios y puedes sentirse tan culpable como si lo hubieras hecho. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que muchas veces no controlamos lo que sentimos o pensamos. Esto no nos define. La mente a veces se comporta de forma errática e impredecible y podemos tener todo tipo de pensamientos. Sin embargo, nosotros no somos nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos. Esto no nos define. Lo que nos define es cómo actuamos frente a ellos. Esa es nuestra conducta. La aceptación sin juicios de valor nos va a ayudar a tener una mejor relación con nosotros mismos y cada vez le daremos menos importancia y menos credibilidad a lo que pasa por nuestra mente. Al mismo tiempo, comprometernos y tener una conducta diferente para no realizar aquello que consideras que va en contra de tus valores. Otro punto es: ¿te sientes culpable por algo que crees que has hecho? Según la psicología cognitiva, la mayor parte de nuestra infelicidad y malestar se debe a formas irracionales de interpretar o ver las situaciones. Si piensas que has hecho algo malo, puedes experimentar el mismo malestar y culpa que si realmente lo hubieras hecho. Una típica fuente de culpa es la creencia mágica de que puedes gafar a alguien solo pensando en ellos de forma negativa o dañina. Quizás deseaste que un rival fracasara o en una discusión un ser querido tuviera una desgracia. Si en estas situaciones les ocurre algo malo, es posible que pienses que se debe a cierta medida a tu pensamiento.
También puedes pensar que algo ha pasado por tu culpa, pero realmente no tienes ninguna responsabilidad. Esto se debe a la necesidad de encontrar causas o justificaciones. Quizás pensamos que nuestra expareja se fue por algo que hicimos, pero es posible que no tuviéramos nada que ver en eso tampoco, o que un ser querido falleció por algo que hicimos mal. Antes de acusarnos por haber hecho algo malo, vamos a asegurarnos de que realmente hicimos algo malo y pensar lógicamente cuál fue nuestro nivel de responsabilidad. Otro punto sería la culpa porque no hicimos lo suficiente para ayudar a alguien. Sacrificarnos por alguien o por ayudar a alguien es decisión de cada uno de nosotros, pero prepararte a pensar si lo haces porque lo deseas o porque si no lo haces te sientes mal. Actuar es una función de la culpa y esta va fomentando el agotamiento y hacer esa conducta que de ayuda cada vez va a ser menos eficaz. Además, la ayuda es algo libre que hacemos porque queremos, no es una obligación. Si has empezado a ayudar a alguien y ahora no puedes, tienes todo el derecho de dejar de ayudar. Otro punto sería la culpa por lo que estás haciendo mejor que otra persona. Es posible que sientas culpa por haber sobrevivido de alguna catástrofe, mientras otros no, o de haber conseguido académicamente mucho más que tus compañeros, o haber tenido más suerte en la vida o más oportunidades que tus seres queridos. Para proteger a estas personas es posible que realices conductas autodestructivas para asegurar el fracaso. Recuerda lo orgullosos y felices que estarán aquellos que te quieren y se preocupan por ti si tienes éxito. Recuérdate que por muy duro que pueda parecer, tu fracaso no va a hacer que otras personas tengan éxito o que vuelvan a la vida o que se curen de alguna enfermedad. Piensa que tus esfuerzos no son un atributo para ellos. ¿Es bueno o malo sentir culpa? Sentir un poco de culpa no tiene mayor importancia, aunque como hemos visto, lo óptimo es no sentir culpa, sino responsabilidad ante algo que sí hemos hecho. Es normal sentirse mal cuando creemos que le hemos dañado a alguien y puede ser útil para impulsarnos a separar la relación o minimizar el daño. Sin embargo, cuando la culpa nos invade y comenzamos a sentirnos mal con nosotros mismos por lo que hemos hecho o creemos haber hecho, puede ser un problema. Hay algunos aspectos negativos de la culpa. Uno sería el término culpa excesiva o inapropiada. Este es uno de los síntomas para la depresión. Según el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, también se ha asociado a una historia de un trauma en la infancia y el trastorno de estrés postraumático. La culpa sin resolver puede afectar a nuestra atención, concentración y productividad. La culpa puede convertirse en un pensamiento intrusivo, pensamientos que ocurren indeseadamente. Consumo de recursos cognitivos interfiriendo en nuestras vidas cotidianas. La culpa recurrente nos impide disfrutar de la vida, nos hace centrarnos en lo malo que nos hemos comportado, haciéndonos creer que no nos merecemos ser felices. Esto facilita también las conductas de autocastigo. Y la tendencia a sentirnos culpables facilita que asumamos culpas que no nos corresponden. Esto nos expone a un constante e innecesario estrés, afectando gravemente nuestra autoestima. Hay algunos aspectos positivos de la culpa. Como hemos estado diciendo, una culpa moderada puede favorecer que realicemos actos de reparación del daño y tomemos medidas para que no vuelva a suceder, mejorando nuestra relación. Ese sería un aspecto positivo de la culpa. Y obviamente, pues bueno, la culpa se relaciona mucho con la baja autoestima. El sentirse culpable tiene un gran impacto negativo en la confianza en uno mismo, en la autoestima y en la felicidad. Tiene un efecto agotador y realmente no sirve para mucho. Además, estos sentimientos pueden comenzar como un círculo vicioso donde la culpa provoca una baja autoestima y esta a su vez hace sentirnos más culpables. Trabajar sobre nuestra autoestima puede ayudarnos a romper ese círculo. También es necesario darnos cuenta de que tenemos derecho a mirar por nosotros, de que somos imperfectos y que todos cometemos errores. Sentir culpa no va a deshacer todo eso que hicimos malo y por lo tanto, pues de qué sirve castigarnos. ¿Cómo vamos a dejar de sentirnos culpables? Si tendemos a sentir culpa habitual y de forma excesiva, juzgándonos por no ser suficientemente buenos, atentos a los consejos que damos a continuación, no es una tarea sencilla. Deshacerse de la culpa por ello, si a pesar de todo esto no eres capaz de liberarte de ella poco a poco. Te recomendamos que consultes a un profesional de la psicología antes de que pueda complicarse. Muchas gracias por seguir viendo el contenido en tu canal Charlas con Alex Sierra. Esperamos que lo sigas compartiendo, que veas cada uno de los videos
de los temas que estamos subiendo. Esperamos que te sirvan. Suscríbete, comparte cada uno de estos videos, dale likes a todos los videos y cualquier consulta, estoy a tus órdenes en el 55 42 25 37 42. Un abrazo a todos.